¿Hubo alguna duda? ¿Surgió alguna duda del punto anterior, del último que hicimos, que era este? De todos modos, para los que no pudieron ingresar ayer, se envió la grabación de la clase de ayer y si tienen dudas, al final me preguntan, ¿sí? A pesar de que está enviada esta grabación. ¿Sí? Si a alguien les quedó alguna duda, pregunten. Ahora continuamos la resolución. Y vamos a hacer un ejercicio muy parecido, o sea, este ejercicio se repite con otro sistema en el punto 6, así que no va a haber problema de completar la interpretación. En el punto 5 del seminario nos piden que calculemos el pH de una mezcla que se obtiene al hacer la mezcla entre agua pura. Primero nos dan un sistema agua pura y por otro lado una solución de ácido acético a la que se le agrega, dice, 2 gramos de acetato de sodio. O sea, tenemos agua por un lado y por otro lado la mezcla ácido acético acetato de sodio, que es una solución reguladora ácida, porque tiene el ácido y la sal de su base conjugada, que es el ion acetato. Entonces vamos a tener el pH del agua que calcular y el pH de la solución reguladora. Eso nos están pidiendo. ¿Podría acercar expandir la Hago diapositiva? zoom. Sí. Bueno, hago zoom. Entonces nos están pidiendo calcular el pH de este sistema, del agua pura, cuál es el pH del agua pura y cuál es el pH de esta mezcla. Son 2 sistemas. ¿Sí? Eso nos están pidiendo. Y después, en el segundo punto, nos dice si ambas soluciones, o si ambos sistemas, porque la primera es agua pura, no es una solución, si ambos sistemas le agregamos 4 milimoles de base, ¿cómo va a variar el pH? Cuando le agregue 4 milimoles de base al agua y 4 milimoles de hidróxido de sodio a la solución reguladora. ¿Cómo cambia el pH? Y luego, lo mismo cuando agregamos 4 milimoles de ácido. O sea, cómo cambia el pH del agua pura cuando se le agrega 4 milimoles de ácido y cómo cambia el pH de la solución reguladora al agregar 4 milimoles de ácido. Eso nos están pidiendo para comparar cómo es el efecto regulador de esta solución y cómo es el cambio del pH cuando el sistema es agua pura. Entonces, para el primer caso nos están diciendo que si tenemos 500 mililitros de agua pura, eso significa que la única ecuación que vamos a considerar es la disociación del agua. El agua, una sustancia pura, se encuentra en equilibrio con sus iones, protones y oxidrilos, y donde la concentración de ambos iones va a ser la misma, porque se va a disociar y va a dar igual cantidad de moles de una especie que de otra. Y como es un ácido, digamos, una especie con un KW muy pequeñito, 10 a la menos 14, nos está diciendo que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, que la mayor parte del agua está en su forma molecular y muy poquito disociado. Eso nos dice la constante del producto iónico del agua, que este equilibrio está desplazado hacia la izquierda, porque su constante es muy baja. Bueno, a su vez sabemos que el KW por definición es el producto de la concentración de protones y de oxidrilos. Su valor numérico es 10 a la menos 14, el KW, y que al disociarse el agua, esa sustancia pura, se disocia en equimolar, digamos, generando igual moles de protones y de oxidrilos, por lo tanto estas concentraciones son iguales. Como nos están pidiendo el pH, cálculo de pH, entonces lo voy a expresar en función de la de los protones, ¿no es cierto? Me interesa pH, entonces si me estuvieran pidiendo oxidrilo, yo reemplazaría ambas por oxidrilo, pero acá nos están pidiendo protones. Entonces, al saber, como sabemos que ambas son iguales, las expreso en función de los protones. ¿Qué me queda? Que la concentración de protones al cuadrado, como son iguales, entonces las igualo y va a quedar un producto del mismo término, me queda el mismo término al cuadrado,
igual a K, el valor numérico de KW. Y de ahí puedo despejar la concentración de protones como la raíz cuadrada de este valor numérico. ¿Sí? La raíz cuadrada, o es lo mismo decir elevar a la 0,5. Una vez que tengo la concentración de los protones, aplico la definición de pH, que pH era menos el logaritmo de la concentración de protones. Y al reemplazar el valor numérico que acabamos de obtener, que es 10 a la menos 7, nos queda por resultado 7, que sería la respuesta al primer punto. El pH del agua pura es 7, que ya lo sabíamos, sino que hay que demostrarlo a partir de la definición del KW. Ya sabemos que el agua pura tiene pH 7, es neutra, pero tenemos que saber cómo llegamos a ese valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende, profe? Estamos bien. Nadie tiene dudas. Los demás, nadie tiene dudas. No veo consultas, seguimos entonces. O sea que se saca primero el pH del agua. Y La pregunta es calcular el pH del agua y el pH de esta solución reguladora. claro, o sea, lo que hizo ahí es sacar el pH del agua, solamente del agua pura, y ahora supongo que va a sacar haciendo una relación con el pH del otro ácido, ¿no? Claro, esto es una sustancia. Yo tengo un vaso con agua destilada, pura, quiero tomarle el pH. ¿Cuál es su valor numérico? Debería ser 7. ¿Sí? Y se demuestra de esta manera. Ahora preparo una solución reguladora que está formada por ácido acético 0,1 formal y 2 gramos de acetato de sodio. Es una mezcla. Si preparo ácido acético 0,1 formal y a ese ácido le agrego 500 mililitros, le agrego 2 gramos de acetato de sodio, esa mezcla en otro vaso va a ser una solución reguladora. Mido el pH, ¿cuánto vale ese pH? Eso nos preguntan. ¿Sí? Son dos situaciones distintas, no estoy mezclando nada acá. ¿Sí? Por eso le marqué con un distinto color, para que interpreten qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo que calculemos el pH del agua pura, y para eso tenemos que hablar del equilibrio del agua, del KW, y encontramos el valor del pH. Otra cuestión es calcular el pH de una solución reguladora, que ahora vamos a plantear. ¿Está? O sea, lo importante es que entiendan el enunciado del problema, qué le están pidiendo y cómo se resuelve, o sea, cómo se plantea la resolución. ¿Sí? Ahora no hay dudas ya. Bueno, sigamos. Entonces, para la segunda parte del ítem A, para resolver la segunda parte, tengo que plantear el sistema. El sistema está conformado por una mezcla de dos componentes, ácido acético 0,1 formal, y 2 gramos de acetato de sodio. No lo tengo como solución, sino una sustancia sólida, que se mezcla, se disuelve, y el resultado me va a dar igual que poner dos soluciones y mezclar. El efecto es el mismo. El tema es que estoy formando una solución reguladora. Estoy preparando una solución reguladora. Ahora, ¿cuál es el pH de esta mezcla? De ácido acético 0,1 formal 500 mililitros con 2 gramos de acetato de sodio. ¿Qué datos tenemos para esa mezcla? Tenemos el pK de acidez del ácido acético es 4,8. La constante de acidez expresada como pKa es 4,8. Esto se saca de tablas, son datos de tablas. Si me dan este valor numérico, en la constante de acidez se va a obtener como 10 elevado a la menos 4,8. Lo voy a pasar al otro miembro como potencia. ¿Sí? Si este es el dato que tengo de partida y quiero saber la constante de acidez de ese ácido, como pK es menos logaritmo de la concentración, de la constante de acidez, quiero decir, entonces la constante de acidez la despejo como 10 elevado a la menos este valor. Entonces ahí tengo el valor de la constante de acidez de dos formas, como pKa y como constante de acidez, directamente. Bueno,
¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el dato del acetato de sodio, el peso fórmula gramos, el peso molecular de esta sal. Es 82 gramos por peso fórmula gramo. Con estos datos puedo calcular la formalidad de esta sustancia en esta mezcla. ¿Cuál sería la formalidad? Por definición, la formalidad es masa sobre peso fórmula y sobre volumen, o número de peso fórmula gramo sobre volumen, y a su vez el número de peso fórmula gramo era masa sobre peso fórmula gramo, ¿sí? Este factor, digamos, este cociente, es número de peso fórmula gramo, y en el denominador me queda el volumen. Entonces, si reemplazo esos valores, los 2 gramos dividido 82 y dividido 0,5 litros, en las unidades que correspondan, por supuesto, gramos, litros, gramos por peso fórmula gramo, el resultado me va a quedar 0,05 formal. Esa es la concentración de este componente en la mezcla reguladora. ¿Sí? Tiene dos componentes, ácido acético, acetato de sodio. Yo necesito la composición de ambos. Acá tengo 0,1 formal en ácido acético y en acetato de sodio 0,05 formal, la mitad. Bueno, entonces ya tengo los datos de formalidad de cada uno de los componentes de la solución reguladora. Entonces el siguiente paso va a ser definir cuál es el sistema. El sistema que tengo es la sal, acetato de sodio, disuelta en agua, en medio acuoso, que da como productos, me da el ion sodio, ven que hay una sola flechita, o sea, esta sal es totalmente soluble en agua, se disocia por completo, y da iones sodio hidratados más iones acetatos. El hidratado es porque consideré el agua acá, entonces al tener agua en el sistema, ese ion sodio va a estar hidratándose con esa molécula de agua, y por otro lado voy a tener el ion acetato. O sea, tengo una mezcla de iones sodio con iones acetatos disueltos, por completo. La flechita de la reacción tiene un solo sentido, a la derecha. También tengo ácido, que es una mezcla de la sal con el ácido. Ese ácido acético, ya lo habíamos visto antes, en medio acuoso me da protones y iones acetato. Y tiene doble flecha, porque dijimos que acá hay un equilibrio, este ácido es un ácido débil, parte se disocia y parte queda en su forma molecular. O sea que hay una fracción del ácido que queda en esta forma y parte se disocia. Y que dijimos que al ser débil, esa parte disociada era pequeña respecto de la muestra original, del componente original que es el ácido acético. Y también tenemos el equilibrio del agua, que está presente siempre. Al ser el solvente el agua, este equilibrio está presente. O sea que nuestro sistema estaría conformado por este sistema de ecuaciones que estarían describiendo al sistema. Este sistema es una solución reguladora ácida, porque tiene el ácido y su sal. En la tablita que teníamos de sistemas ácido-base de interés analítico, en la primera hoja de la tabla tenemos este sistema que dice solución reguladora ácida, dice HA más MA, ejemplo, ácido acético, acetato de sodio. Es el mismo que estamos utilizando acá. Y esa solución reguladora ácida la plantea como MA, para nosotros M es el metal, el sodio, A es el anión, acetato, más agua, y está el equilibrio que lo acabamos de colocar. Está el ácido acético como HA, más agua, y dice que se disocia en equilibrio con doble flecha en protones y aniones, aniones acetatos, y está el equilibrio del agua que se disocia dando protones y oxidrilos. Todo eso está en el cuadrito que yo les dije que ustedes pueden disponer en el parcial y en todo el cursado para ver cómo se calcula el pH de esa mezcla. Y dice también que los datos son, los datos que tengo que disponer es la concentración analítica del ácido, que para nosotros es 0,1 formal, la constante de acidez, que para nosotros nos daban el pKa 4,8, y despejando la constante de acidez nos da 10 a la menos 4,8,
la concentración de la sal, que a nosotros nos da la masa de la sal de 2 gramos, que podemos, con los datos restantes, podemos calcular su concentración, que es 0.05 formal, y el KW, que es una constante, 10 a la menos 14. Con todos esos datos, puedo calcular el pH de la mezcla, de la solución reguladora, como el pK de la constante, el pK de acidez, más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración analítica del ácido. Concentración analítica de la sal sobre concentración analítica del ácido. Eso nos dice la expresión en el cuadrito. O sea, ahora vamos a ver cómo hacemos esos cálculos, qué es la concentración analítica de la sal, qué es la concentración analítica del ácido, y ya acá hemos definido cuáles son las constantes. Estas constantes, el pK de acidez, y nada más por ahora. Más adelante vamos a necesitar el KW también. ¿Sí? Entonces, en base a esto, esta ecuación está dada en la tabla, ustedes la copian, pero tienen que saber qué significa cada término, de dónde viene, cómo calculo, y simplemente reemplazar. En este caso no estaban calculados todos los términos. La concentración analítica de la sal había que calcularla de esta manera. La concentración analítica del ácido sí, la tenemos, es 0,1 formal, 0,1. El pK de acidez sí lo teníamos, vale 4,8. Acá lo pusimos como constante de acidez, en realidad a los fines del cálculo no necesitaba hacer esto, porque no interviene en la ecuación, interviene el pK de acidez. Si en caso nos hubieran dado este dato, ahí sí hay que calcular el pK de acidez para reemplazar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces reemplazamos, el pK vale 4,8, el logaritmo de la concentración de la sal, dijimos es este valor, calculado como la formalidad, masa sobre peso fórmula gramo y sobre volumen, donde la masa eran los 2 gramos, el peso fórmula era de, estaba por acá, el peso fórmula gramo era de 82, y el volumen 500 mililitros, o sea 0,5 litros. Al reemplazar todos esos datos, llegamos a este valor numérico de la concentración analítica de la sal. Si quieren la pongamos acá, F de la sal, para que no haya dudas. F de la sal, que es el acetato de sodio, tiene este valor. Entonces es lo que reemplazamos en esta ecuación, calculamos y les da este resultado. Resuelvan ustedes y verifiquen que da ese resultado. 4,8 más el logaritmo de 0.05 dividido 0,1. ¿Les da igual? Sí, profe. 4,49. Bueno, bien, redondeamos a 4,5. Bueno, el segundo punto nos piden, ya tenemos cuánto vale el pH este es el punto A, cuánto vale el pH del agua pura, vale 7, cuánto vale el pH de la solución reguladora, vale 4,5. ¿Sí? Esos son los puntos de partida. En el punto B, dice, a ambas soluciones le agregamos 4 milimoles de base. ¿Cómo va a cambiar el pH? ¿Qué valor de pH se va a obtener ahora? Entonces, en el primer punto, el sistema nuevo sería agua pura, 500 mililitros, y 4 milimoles de hidróxido de sodio. Entonces, en función de estos datos, agua pura y 4 milimoles de base, el sistema que tenemos es un sistema de agua base fuerte. Y dentro de la tablita tenemos acá en la segunda línea, tenemos base fuerte. ¿Sí? Todas son en agua, ¿no? Base fuerte. Entonces, este sería nuestro sistema, base fuerte. Y como ven ustedes en la tablita, dice MOH. MOH para nosotros es sodio, OH, hidróxido de sodio. Más agua me da sodio y agua, unido a una molécula de agua, más iones oxidrilos. Y el agua, el equilibrio del agua, que es 2 moles de agua, se disocia dando hidronios y oxidrilos. Eso es todo el sistema. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos la concentración de la base, C sub B,
y el KW. Dice que esos serían los datos del problema, y el pH, para calcular el valor numérico del pH de esta solución básica, es igual al pKW más el logaritmo de la concentración de la base. pKW más el logaritmo de la concentración de la base. Entonces, como datos, el pKW, ya sabemos que esto es igual a 7, más el logaritmo de la concentración de la base, la tengo que encontrar, la concentración de la base. O sea, lo único que tengo que resolver acá es la concentración de la base, en base a los datos. ¿A qué es igual la concentración de la base? A ver, que alguien me diga cómo calculo la concentración de la base. Conceptualmente, no con valores numéricos que ya están puestos ahí. ¿No me escucharon? ¿O no me entendieron la pregunta? Tiene moles y volumen, ¿que no? ¿Cómo calculo la concentración de esa base del hidróxido de sodio? ¿A qué expresión tengo que recurrir o qué definición? O sea, ustedes no miren el resultado, sino que ustedes díganme, tengo que calcular la concentración de la base del hidróxido de sodio que está disuelto en agua. ¿Cómo calculo esa concentración? ¿Qué expresión uso? Molaridad, supongo, moles Claro, sobre el volumen. el número de moles sobre el volumen. Exacto, molaridad, la molaridad de esa solución. Número de moles sobre el volumen. Bien, Profe, ¿sí? según los datos numéricos que tiene, ahí están los números de moles sobre los 500 mililitros, que es lo que se quiere preparar acá, ¿no? Sí, Y bueno, ahí hace un pasaje de unidades nada más. claro. O sea, la pregunta, mi pregunta era cómo calculo la concentración de la base, la tengo que calcular como molaridad. La molaridad es número de moles sobre volumen, el número de moles masa sobre peso molecular. ¿Sí? En Claro, este caso, como ya tengo los moles, no lo tengo que expresar como masa sobre claro, peso son molecular. 4 milimoles que no serían los Los que tenemos. datos, claro, Sí, ya ahí no ya está hace falta. pasado directamente. Exactamente, 4 milimoles, ya no tengo que calcular la masa, ¿sí? Directamente los moles sobre el volumen. 4 por 10 a la menos 3 serían los moles, y el volumen, 500 mililitros, tengo que llevar a litros por el factor de conversión de litros a de mililitros a litros, ya tengo el resultado, que me da 0.008 molar, que es lo mismo que 8 por 10 a la menos 3 molar o formal. En este caso es lo mismo, porque es un soluto que se disocia por completo. Entonces la formalidad y la molaridad es la misma. Cuando no se disociaba por completo, ahí había diferencia entre formalidad y molaridad. Que lo ponga como molar está bien. ¿Sí? Esto es 8 por 10 a la menos 3, molar también. Entonces ya tengo todo para reemplazar acá y calcular el pH. El KW es 10 a la menos 14, entonces menos logaritmo de 10 a la menos 14 me da 14. El pKW es 14, más el logaritmo de la concentración de la base, el logaritmo de este valor numérico que acabamos de encontrar. Y obtenemos el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Quizá una pregunta que ya lo debe haber dicho usted, pero el tema de la formalidad, cuando tenemos entonces una base débil o un ácido débil, ¿en qué cambia con la molaridad? Que en el caso de la formalidad sería la concentración total de la especie. Para formalidad dijimos que era la concentración total de la especie con la cual preparamos, ahora lo vemos porque lo vamos a ver para el ácido, en este caso cuando agregamos el ácido ahí, Bueno, ¿sí? bueno, profe. Sí, sí. Acá como es una base fuerte, se disocia por completo y me da lo mismo formalidad o molaridad. Cuando es una base, un ácido débil, ahí no es lo mismo. Bueno, entonces acá el pH nos da 12. Acá podemos ver
que cuando agregamos una base fuerte al agua que era neutra, tenía un pH de 7, y le agregamos una base fuerte, el pH tiene que aumentar, obviamente, ¿sí? Tiene una solución, es una solución básica, y por lo tanto el pH tiene que ser mayor que 7. Un pH elevado, en este caso da 12, está bien. Ahora tenemos la solución, esta era agua pura, donde se le agregaba hidróxido de sodio. Resultado, aumenta el pH. Y no tiene un efecto regulador. El agua no es reguladora porque aumenta bastante. Aumenta de 7 a 12, aumenta 5 unidades de pH. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la solución reguladora, que tenía un pH inicial de 4,5. ¿Qué le pasa cuando agrego la misma cantidad de base? O sea, 4 milimoles también. Entonces, en este caso, para esta situación, ustedes también pueden plantear las ecuaciones que tenemos acá, que no están puestas, acá las tenemos que plantear. ¿Cuáles son? Solución reguladora ácida, dice, tenemos Ma, que para nosotros es el sodio y el acetato, que será la sal, más agua. Y eso nos da, con una sola flecha, con una sola línea de puntos, hacia la derecha me da ion sodio con carga positiva, punto, y una molécula de agua, más el anión acetato. Eso nos da como equilibrio de disociación de la sal. Después tenemos el ácido acético. El ácido acético, que lo simbolizamos así. El ácido acético más agua, que nos da un equilibrio. O sea, ahí voy a poner doble línea. En equilibrio me da hidronios, H3O más, o protones, es lo mismo, más aniones acetatos. Y también tenemos el equilibrio del agua. Más o menos este equilibrio también. Pueden copiar lo anterior, no es necesario que... Bueno, el equilibrio del agua. O sea, todas esas reacciones están mostrando las interrelaciones que hay entre las especies. Tenemos entonces la sal y su ácido conjugado y el agua. Ese sería el sistema, este sería el sistema que está involucrado en este equilibrio, en esta solución reguladora, donde las concentraciones analíticas del ácido, acá la concentración analítica del ácido queda 0,1 formal en ácido acético, esta concentración analítica y la concentración total del ácido, porque sabemos que este ácido se disocia una parte y parte queda como está. Entonces la molaridad de esta especie no es igual a la molaridad de esta especie, son distintas. Dijimos que este era prácticamente, se disociaba muy poco y esto era del orden muy bajito comparado con este, casi todo permanecía en su forma molecular. Entonces lo dejamos expresado de esa manera. Y el pH en este caso, para esta solución reguladora, tiene un valor de pK de acidez más logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración analítica del ácido. Entonces la concentración analítica del ácido es la total, la formal, esta que nos dieron como dato. Y la concentración de la sal es la que tenemos que ver cuánto vale, qué valor toma la concentración del ácido, de la sal, digo. Un cachito, voy a llevar esto acá. Entonces este es el sistema en equilibrio. Bueno, ya sabemos que tenemos que tener de la sal, del ácido ya la tenemos que ver cómo cambia esto en el equilibrio. Esto se va a modificar. Inicialmente la concentración del ácido es 0,1 formal y la concentración de la sal inicialmente era esta, 0,05 formal. Eso era el valor inicial. Entonces ahora vemos cómo cambian esas concentraciones.
¿Cómo se modifica? Con este equilibrio. Porque nosotros estamos agregando a este sistema, le estamos agregando más base. Le estamos agregando 4 milimoles de base. Entonces, eso va a modificar el equilibrio. ¿De qué manera va a modificar el equilibrio? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, la concentración de la sal, teníamos una concentración inicial de ácido acético, que es la que calculamos acá. 0,05 formal. Esta es la concentración inicial de partida. ¿Sí? Ese valor lo teníamos. Entonces, esa sería la concentración inicial. Y en el equilibrio, acá se va a generar nuevo acetato de sodio por el agregado de la base. Tenemos 4 milimoles que se agregan de iones sodio. Agregamos 4 milimoles de sodio y 4 milimoles de oxidrilo, porque se disociaban por completo esta especie. Nosotros tenemos además acá el equilibrio que tendríamos que poner acá. Vamos a ponerlo, este equilibrio del hidróxido de sodio, este equilibrio. Bueno. Para que ustedes vean que hay algo que está perturbando. El hidróxido de sodio está siendo agregado al sistema. ¿Sí? Eso va a alterar el equilibrio. Ya la solución reguladora va a actuar sobre este ion sodio que se está agregando externamente. ¿Cómo actúa ese equilibrio? Entonces, la cantidad de sodio, de acetato de sodio inicial, va a aumentar, va a crecer, porque estoy agregando hidróxido de sodio, estoy agregando al sistema iones sodio. Entonces, esa cantidad de sodio extra que agrego hace que se forme más acetato de sodio. O sea, este equilibrio es como que lo desplazo hacia la izquierda por el hecho de que agregué cantidad iones sodio en exceso, digamos, desestabilizando este sistema inicial. Entonces se forma más acetato de sodio. Al formarse más acetato de sodio, que acá también hay un equilibrio, tenemos iones acetato, iones sodio, entonces este equilibrio va a desplazarse hacia la formación de más iones acetatos. Entonces tenemos el acetato inicial más el que se va formando por el agregado del hidróxido de sodio. ¿Cuánto se forma de acetato de sodio? Es lo que tenemos que calcular. Entonces, el inicial era 0,05 formal. ¿Y cuánto de acetato se forma? Lo mismo que agregué, porque la cantidad de sodio que agregué era 8 por 10 a la menos 3. Esta era la concentración de base, 8 por 10 a la menos 3. Entonces, esa es la cantidad que se genera de sal también, porque es la misma cantidad de sodio que agregué. Entonces, a los 0,05 formal iniciales que había de acetato de sodio, se agregan los 8 por 10 a la menos 3 molares de sodio que forma acetato de sodio. Entonces, en total voy a tener 0,058 molar de la sal. ¿Y cuánto, para que se forme esta cantidad extra de sal, también se está reduciendo la cantidad de ácido acético que había inicialmente? O sea, acá hay una formación de la sal, de la base conjugada, y hay una disminución de la concentración del ácido débil, que está dada por este equilibrio. Dijimos esto. Entonces, como se está consumiendo este ion acetato, se está consumiendo este ácido acético en la formación de este acetato. O sea, este equilibrio se desplaza para acá, este equilibrio se desplaza para acá, entonces la cantidad de ácido acético va a disminuir. ¿Cuánto va a disminuir? Lo que reaccionó. ¿Cuánto reaccionó? La misma cantidad de moles que había formado de la base. O sea, es la misma cantidad, hay un equilibrio, entonces tiene que consumirse la misma cantidad. Entonces tenemos la cantidad de ácido, era 0,1 formal, menos lo que reaccionó de ese ácido para formar el acetato. Entonces nos queda 8 por 10 a la menos 3, sería la misma, porque el sodio y el acetato son las mismas. Esta sal que se forma en exceso
este acetato proviene de este ácido acético, entonces la cantidad es la misma. O sea, acá tengo que restarle a 0,1 menos 8 por 10 a la menos 3 y me da la cantidad de la concentración analítica del ácido que queda en el sistema. Entonces, de esa manera ya tengo las concentraciones de las especies finales, digamos. Acá lo voy a poner con verde, lo que necesito para reemplazar en la ecuación del pH. La ecuación del pH era igual a pK, que lo tenía de dato, más el logaritmo de la concentración de la sal que se formó, que dijimos que incrementa su valor en 8 por 10 a la menos 3 molar, y la cantidad de ácido que reaccionó, que disminuye de 0,1 a 0,0992. Esto aumenta y esto disminuye. El efecto entonces que me produjo el agregar esos milimoles, ¿cuántos eran? Los, ¿cuántos milimoles? 4 milimoles. 4. Exactamente, el efecto que produjo el agregado de 4 milimoles de base a la solución reguladora es el aumento de pH en 0,1 unidades. Pasó de 4,6, de 4,5 a 4,6. A diferencia del agua, que agregué la misma cantidad de base y pasó de un pH 7 a pH 12. Saltó de 7 a 12, 5 unidades, y acá aumentó nada más que 0,1 unidades de pH. Ese es el efecto regulador que tiene la solución reguladora, que impide que con pequeñas cantidades agregados de ácido o de base, el pH se mantenga constante. Eso dijimos que era una solución reguladora. Cuando agregábamos pequeñas cantidades de ácido o de base fuerte a un sistema regulador, el pH prácticamente no cambia. Y eso es lo que estamos demostrando acá. Y tiene que ver el efecto regulador, entonces tiene que ver cuando agregamos la misma especie, el sodio, entonces este equilibrio, al agregar el ion sodio se forma el acetato de sodio, y este equilibrio de formación del ácido acético, al generarse más iones acetato, disminuía la cantidad de ácido. O sea, hay un desplazamiento del equilibrio en función de los equilibrios, como estudiamos en química general, del principio de Le Chatelier, que nos decía que cuando agregamos un componente de un lado de un sistema, esa perturbación trataba de compensarse, ¿sí? Siempre tratábamos de compensar los desequilibrios. Tratábamos de llegar a un nuevo equilibrio tratando de compensar la acción externa. Esto es lo mismo. Entonces, ese equilibrio se compensa aumentando la concentración de la sal y disminuyendo la concentración del ácido cuando agreguemos una base. Cuando agreguemos un ácido va a ser al revés. ¿Sí? El efecto neto entonces es el aumento del pH, pero en una unidad, en 0,1 unidades de pH. Ahora, cuando hablamos de un sistema acuoso ácido fuerte, o sea, acá le estamos al agua agregando un ácido fuerte, agua más 4 milimoles de ácido clorhídrico, el efecto, bueno, tenemos también el ácido clorhídrico, se disocia dando protones y oxidrilo por completo, el equilibrio del agua, y según nuestro sistema, solución reguladora ácida, nos planteamos, vamos a hacer primero para el agua pura. Este es el agua pura. ¿Sí? Cuando al agua pura le agregamos, voy a poner aquí una llavecita, partimos del agua pura. Entonces, para el agua pura sería este sistema. Y el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración analítica del ácido. Y la concentración analítica del ácido está dada por esta cantidad de moles que agregué. Entonces, esa concentración analítica del ácido sería igual a los moles sobre volumen, como dijimos antes con la base. Dijimos la cantidad de moles agregados sobre el volumen total, expresado en litros, por lo tanto transformo los mililitros a litros y me queda 8 por 10 a la menos 3 molar. Esa es la concentración analítica del ácido clorhídrico en el medio acuoso.
Entonces el pH es menos logaritmo de esa concentración directamente. El resultado nos da 2, pH igual a 2. Entonces vemos que el agua pura tenía un pH de 7. Cuando agrego 4 milimoles de ácido, el pH desciende a 2. Es un ácido fuerte que hace descender el pH 5 unidades. Ahora, en el sistema regulador, tengo la mezcla buffer y le agrego 4 milimoles de ácido. Entonces, ¿qué le pasa al sistema regulador? Entonces, lo mismo que antes, ahora el pH tiene la misma expresión que el anterior. El pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración analítica del ácido. Exactamente lo mismo. La diferencia es cómo cambia la concentración de la sal y cómo cambia la concentración del ácido. Entonces, en este caso, al agregar ácido al sistema, la concentración del ácido acético aumenta, como un efecto regulador aumenta, se incrementa la concentración inicial del ácido acético y se forma más ácido acético. Al reaccionar con el clorhídrico se forma más ácido acético. ¿Cuánto se forma? Lo mismo, 8 milimoles. Entonces nos queda 0,1, formal era la cantidad inicial de ácido y se formó esto, 8 por 10 a la menos 3. Entonces la concentración total me da 0,108 formal. Y la sal disminuye, al revés de lo anterior que aumentaba, ahora la cantidad, la concentración de la sal disminuye. Tenemos la inicial, que era 0,05 formal, y cuánto de base tengo que restar de concentración de base que ha sido consumida por el ácido, sería esta concentración. ¿Cuánto? Lo mismo, 8 por 10 a la menos 3, ese valor sigue siendo el mismo porque provienen de estos milimoles de ácido clorhídrico que se agregó. Entonces la cantidad es exactamente la misma. La diferencia está en que acá los resultados son distintos. La concentración de la sal va a ser la inicial menos los 8 milimoles, milimolar. Entonces la concentración resultante es 0,042 molar. Reemplazando estos resultados de la ecuación del pH nos queda esta nueva expresión. Al resolver nos queda un pH de 4,4. Y vemos acá también que el efecto regulador del sistema es disminuir el pH. Al agregar un ácido, el pH disminuye en 0,1 unidades de pH. O sea, 0,1. En cambio, cuando agregamos un ácido al agua, al no tener efecto regulador, el pH disminuye 5 unidades. En el caso de una solución reguladora, el efecto de la solución reguladora hace que el pH descienda 0,1 unidades de pH. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que calcular y analizar. Bueno, en este caso, el siguiente, vamos a plantearlo y ustedes lo van a resolver. Dice, se desean preparar 150 mililitros de una solución reguladora que tenga un pH de 5,2 a partir de una solución que tiene 0,25 normal de ácido acético y 0,25 normal de acetato de sodio. Habíamos dicho en la teoría que las soluciones reguladoras, cuando tienen la misma concentración, el efecto regulador es máximo. O sea, acá en la anterior no tenía la misma concentración. Era 0,1 formal de ácido y 0,05 formal de base. O sea, la concentración era el doble de la sal, de la base, del acetato de sodio. Entonces, vemos que esta debería tener mayor capacidad reguladora. Bueno, esta es una solución ideal, digamos, para que tenga efecto regulador. Nos piden que calculemos los volúmenes que hay que mezclar de ácido acético y de acetato de sodio para que se cumpla esta condición y que forme una solución reguladora cuya constante de acidez es, el ácido tiene una constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5, ese es el dato. La solución reguladora tiene un pH de 5,2. Esos serían los datos. El volumen total de la solución, el pH de esa solución reguladora y las cantidades, las concentraciones de los componentes. Ahora, ¿qué volumen tengo que mezclar de cada una de ellas? Tal que sumado me dé 150 y tenga como resultado este pH.
sabiendo la constante de acidez del ácido acético. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, como datos, vamos a tener que el volumen total de la solución, si lo quieren expresar así, el volumen total va a ser igual al volumen del ácido acético, más el volumen del acetato de sodio, de solución de acetato de sodio, ¿no es cierto? De acetato de sodio, y esa suma me da 150 mililitros. Y tengo los datos de el pH de la solución reguladora resultante, que es de 5,2. Si nos dan el pH, nos están dando el dato de la concentración de los protones. ¿Sí? Indirectamente nos están diciendo cuál es la concentración de los protones. Entonces la concentración de los protones vale 10 elevado a la menos 5,2. O sea, eso me da 6,3 por 10 a la menos 6. Verifiquen. 6,3 por 10 a la menos 6. Molar. Lo ponemos como exponente. Nos estarían dando esos datos. Bueno, ¿qué otra cosa se puede decir? Podemos plantear este equilibrio. Decir, el ácido acético es un ácido débil, se disocia dando iones acetatos y protones. Podemos plantear este equilibrio, donde los moles que tenemos de ácido acético respecto de los iones acetatos en este equilibrio y de los protones que estarían en el equilibrio podría llegar a ser, se podría expresar de esta manera. La concentración de ácido acético es igual al volumen por un factor. O sea, acá esto lo puedo expresar como número de moles, esto que está acá. Lo vamos a hacer más explícito, porque ahí no está tan explícito. La concentración es igual a molaridad. Molaridad va a ser igual a moles, al número de moles. Número de moles sobre volumen. Así es. El número de moles sobre el volumen. Y el número de moles aquí es igual a la molaridad por el volumen también. ¿Sí? A la molaridad por el volumen. Acá yo tengo la normalidad de las especies. Que en nuestro caso me da igual. Normalidad y molaridad son las mismas porque es una solución que tiene un solo protón que intercambiar. El ácido acético tiene un solo protón para intercambiar. Entonces su molaridad y su normalidad son las mismas. Entonces el número de moles se calcula como la molaridad por el volumen de ese componente y sobre el volumen de la solución, el volumen total. Entonces, eso es lo que planteo acá. La molaridad, los 0,25 moles por el volumen de esa solución, dividido el volumen total, me daría la concentración de esta especie. Esta especie tiene esta concentración. Volumen del componente ácido acético por la concentración sobre el volumen total. Por otro lado, el ion acetato también. La cantidad de iones acetato va a ser igual al volumen del acetato, que para nosotros vale, dijimos acá, el volumen del acetato es 150 menos el volumen del ácido. Entonces, la concentración de iones acetatos